Hoy, hermanos, está con nosotros el pastor Gerardo Soto, ¿sí? Yo no tengo mucho tiempo de conocer a Gerardo, hermanos, al pastor Gerardo. Su papá es muy amigo mío. Su papá, el hermano Eliezer, somos amigos de muchos años, ¿sí? Dios ha bendecido al pastor Eliezer con la vida de su hijo, ¿sí? Porque ahora los dos son pastores, tienen dos iglesias que pastorean, dos congregaciones, una en el centro de Juárez y otra en Monte Cristal. Y ahora que están en el centro de Juárez es donde hemos conocido más al pastor Gerardo y lo han puesto a compartir y aparte canta. Y yo le dije hace unas semanas, desde hace un mes, le dije: hermano, quiero que compartas con los varones, compartas con los varones de la iglesia. A veces yo, pues ya, dijeron las hermanas, ya no sabemos qué decirle al pastor, ya 32 años festejándolo aquí. Y a veces yo también pues les digo lo mismo. Entonces dije, mejor vamos a invitar a alguien que no nos conoce, que venga y hable la bendita palabra de Dios. Algo que admiro de ti, pastor Gerardo, es el conocimiento de la palabra que tienes, ¿sí? Bendito Dios, me gozo cómo compartes y bien bíblico siempre, ¿verdad? Igual que tu papá, pero pues tú estás más joven, estás más listo y eres una bendición, pastor, para la alianza de Juárez. Eres una bendición para el pueblo de Dios en Juárez. Y bueno, pues aquí está una iglesia que dicen que está en Guadalupe, pero el 75% de esta gente viene de Juárez. Dicen, ¿qué anda haciendo usted en Juárez, hermano? Pues es que la gente viene de Juárez, ¿verdad? Nomás que se cruzan el río para llegar aquí a... Unos no lo cruzan, ya están de este lado. Pásale, pastor Gerardo, pásale. Los adolescentes, Salva, ¿qué dijimos? Los adolescentes van a pasar con la hermana Rebeca y los niños aquí se van a quedar, dijo la maestra Carmen. Así que todos los adolescentes pueden pasar a su clase. Gracias, pastor. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, me siento muy contento. Gracias al pastor Santos Ríos por la invitación, a su esposa, a esta gran familia. Gracias, mis hermanos. Me siento muy contento y quiero aprovechar el tiempo para que vayamos a las escrituras. Acompáñenme. Deuteronomio capítulo 5 verso 16. Deuteronomio 5 verso 16. Deuteronomio capítulo 5 verso 16 en esta tarde. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Si usted lo tiene, me dice amén. Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Vamos a leerlo unidos, mis hermanos. Juntos dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos una oración. Padre, te damos gracias una vez más. Te alabamos. Gracias por este tiempo de alabanza, de participaciones. Gracias, Señor. Ha llegado el momento para que nos hables a través de tu bendita palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, ser receptivos a tu voz. Que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. Gracias, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, tome su lugar. Mis hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema titulado La excelencia de la honra. La excelencia de la honra. Ese es el tema para algunos que toman nota. La excelencia de la honra. La palabra honra, mis hermanos, es estima y respeto de la dignidad. Estima y respeto de la dignidad. Es decir, nuestro Dios nos da instrucciones a través de las escrituras de que es necesario dar respeto, consideración hacia nuestros padres, independientemente de su edad o del comportamiento que hayan tenido. Honrarlos no está condicionado a circunstancias, sino que tiene que ver con un corazón obediente a los mandamientos del Señor. No es algo que debamos cuantificar según el comportamiento de nuestros padres. Es decir, el Señor
a través de su palabra, nos manda honrar a nuestros padres, y eso traerá el favor de Dios para con nosotros. La forma de honrarlos, mis hermanos, implica obedecerlos, escuchar su sabio consejo, prestar atención, respetar su autoridad. En la Biblia encontramos instrucciones claras sobre cómo debemos tratar a nuestros padres. Si usted lo tiene, gracias al Señor. Si usted ya no lo tiene también, la Biblia nos dice claramente en Efesios 5:20 que debemos dar gracias a Dios en todo. Hay una orden, mis hermanos, en Levítico capítulo 19, verso 32. Y quiero que veamos algunos de esos mandamientos, ordenanzas respecto a la honra, la excelencia de la honra. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Es decir, el Señor nos habla acerca de las leyes de bondad y de justicia. Bondad es decir, ser buenos. Y aquí, mis hermanos, claramente la exhibición de respeto hacia los ancianos constituía un reconocimiento de las bendiciones de Dios, de longevidad. Es decir, cuando alguien tiene una edad ya muy avanzada, que es una bendición. ¿Están de acuerdo? Debe haber un respeto hacia ellos, a los que ya son longevos, un respeto a la sabiduría, un respeto hacia la edad. Este versículo o esta cita, Levítico 19:32, observen, mis hermanos, dice: te levantarás ante la cabeza canosa, o ante las canas, delante de las canas te levantarás. Y aunque las canas, en lo literal, ¿verdad? Aunque las canas no siempre están acompañadas de una sabiduría, la edad avanzada en sí misma es venerable, según el mandato de Dios. Proverbios 23, versículo 22. Observemos, mis hermanos, Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menospreciéis. Qué hermoso texto, ¿no? Como toda la escritura. Oye a tu padre. Es decir, a nosotros como hijos, casados o solteros, si usted tiene todavía a su papá, debemos hacer un esfuerzo deliberado por escucharlos siempre. La vida es tan corta. Ahorita estamos, mañana ya no estamos. Y si me apuro un poco, ya en unas 2 horas, 3 horas, no sabemos si el Señor nos llame a su presencia. Debemos prestar atención a escucharlos. Cuando tu madre envejeciere, es decir, esto afirma el principio de honrar a tu padre y honrar a tu madre, en Éxodo 20, versículo 12. Cuando los padres envejecen, deben recibir una atención más especial y un cuidado más especial. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Las fuerzas, mis hermanos, como todos, este cuerpo está en proceso de destrucción. Este cuerpo va envejeciendo, ¿verdad? Y este cuerpo, mis hermanos, un día va a ir perdiendo más y más las fuerzas, la capacidad de caminar. Pero nos llama a nosotros, los más jóvenes, o los que tenemos menos años que nuestros padres o abuelos, debemos atenderlos de una manera más especial cada vez que van envejeciendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, hermanos, una de las instrucciones es: te levantarás delante de las canas. Es decir, mostremos respeto a todos esos hombres que están justamente envejeciendo. Hay que tratarlos con mucho más cuidado porque es una orden de Dios. Ahora, yo le invito para que vayamos al versículo central que leímos, Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Deuteronomio 5, 16. Este es nuestro versículo central. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días
y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, el honor para los padres y las madres es un componente esencial para que haya una estabilidad y una salud en toda la sociedad. Se lo digo de otra manera. Si las generaciones más jóvenes están en constante guerra contra las generaciones mayores, los cimientos de esta sociedad están destruidos. Repito, si las generaciones más jóvenes estamos en constante guerra con las generaciones mayores, entonces nuestros cimientos, mis hermanos, serán destruidos. Porque cuando un hijo no respeta a sus padres, ¿qué podemos esperar de esta sociedad? Y la Biblia nos enseña a honrarlos, amarlos, darles esa dignidad, porque es Dios que lo ha mandado a través de su palabra, y su palabra es para obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? En Efesios capítulo 6, versículo 2, mis hermanos, Pablo repitió este mandato. ¿Cuál mandato? En Efesios 6, 2, ¿quién no lo conoce? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Para que sean prolongados tus días. Es decir, la rebelión, hermanos, contra nuestros padres, contra nuestros mayores. Si estamos en constante rebelión, la rebelión es muy costosa. Se paga un precio muy alto. No debemos vivir en rebelión contra nuestros padres o con nuestros padres. Por el contrario, tenemos que honrarlos. Tenemos que bendecirlos. Tenemos que estar siempre, mis hermanos, palmo a palmo. La vida es tan corta, insisto. Hay que aprovechar bien el tiempo, como dice Efesios 5:16, porque los días son malos. Ahora, vuelvo a decirlo, el hijo adulto casado obviamente ya no está bajo la sujeción de sus padres, eso lo entendemos, pero el don de la honra permanece. El don de la honra ese va a permanecer. ¿Están de acuerdo en eso? Podemos agregar esto: cuando los lazos de la vida familiar se rompen, o sea, cuando ya no hay una honra hacia los padres, no hay un respeto hacia los padres, no hay un cuidado, una atención especial hacia ellos, esos lazos se rompen, entonces el respeto por los padres falla. El hombre entonces se vuelve más decadente y no vivirá mucho, porque entonces estamos violando ese mandamiento de honrar al padre y honrar a nuestra madre. Este es un mandamiento, mis hermanos, con promesa. ¿Quién no conoce? Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor, hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es la verdad. Amén. Siguiendo, mis hermanos, con esto de honrar al padre y también implícito a la mamá, vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 4. Mateo capítulo 15, verso 4. Dice la Escritura: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermanos, el mandato de Dios claramente decía que todos deben honrar a sus papás, papá y mamá. Es una orden, afirmando incluso que hay una penalidad por una desobediencia extrema a este mandato. ¿Cuál es la obediencia? La desobediencia extrema, que muere irremisiblemente. Es terrible, pero está en la palabra. Cuando somos adultos, obviamente, mis hermanos, o más bien vamos creciendo y vamos entendiendo y recibiendo la palabra del Señor. Los que ya están casados, decíamos ahorita, ya no viven bajo esa, digamos, autoridad bajo los padres, porque esos hombres ya hicieron su propia familia, pero el don de la honra permanece. ¿Están de acuerdo? Estamos llamados a honrarlos hasta la muerte. Versículo 5. Leímos el versículo 4.
Mateo 15, verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué quiere decir este versículo? Mire, trae una enseñanza maravillosa, ustedes lo saben y para los que no. Algunos judíos de ese tiempo, de Jesús, tenían una manera de evitar el mandato de honrar a su padre y a su madre. Tenían alguna manera sutil de no querer honrar a los padres. ¿Cómo era eso? De esta manera. Si ellos declaraban que todas sus posesiones materiales, sus ahorros, eran una ofrenda a Dios, especialmente dedicada a Dios, entre comillas, entonces ellos podían decir que sus recursos, dinero, propiedades, etcétera, los recursos de sus hijos no estaban disponibles para ayudar a sus padres. Imagínense, pero ni ayudaban a Dios o no le daban ni a Dios y mucho menos a los padres. ¿Sí? Versículo 6, Mateo 15, verso 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Se lo digo todavía más, lo vamos a ampliar. No lo vemos, pero en Marcos capítulo 7, verso 13, esto aplicaba de esta manera. Si un hijo se enojaba contra sus padres, podía declarar su dinero y propiedades como corbán. ¿Recuerdan la palabra corbán? Ofrenda a Dios. Imagínense en esa escena. Me enojo con mi papá y entonces ya le digo, ya no te voy a ayudar con mi vehículo, ya no te voy a ayudar con dinero, no te voy a ayudar con comida, porque todo es para Dios. No. Es claro, mis hermanos, que Jesús condenó esta práctica. Si un hijo se enojaba contra sus padres, entonces ese hijo decía, todas mis posesiones son para Dios. Pero Jesús condenó esta práctica, demostrando que los fariseos estaban siendo culpables de cancelar la palabra de Dios por medio de esas tradiciones. Ellos pusieron ese truco para desobedecer completamente la orden y el mandamiento de honrar a sus padres. Ahora les pregunto algo, mis hermanos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios cuando ya, o los que ya tenemos un trabajo, Dios nos provee de un trabajo? ¿Están aquí? Gracias por esos 3 amenes. Es para bendecir también a nuestros padres. Ese salario que Dios nos ha dado, esas cosas, esas finanzas que Dios nos presta, porque todo es de Dios, nada es nuestro, solamente somos administradores. Es para bendecir y honrar a nuestros padres. Tenemos que ser defensores de ellos. En el Salmo 127, versículo 4, Salmo 127, 4, hay una analogía acerca de los hijos con las saetas. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, así como las saetas, ¿qué es una saeta? Es una flecha. La saeta es una flecha. Las flechas son indispensables para que un guerrero triunfe en la batalla. Imagínese un guerrero sin flechas, no va a poder triunfar. Entonces, las flechas son indispensables para que un guerrero triunfe. Del mismo modo, ¿cuál es la comparación? Los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? O sea, ¿todavía tiene a su papá? Muy bien. Los hijos debemos ser defensores de nuestros padres en tiempos de guerra, entiéndase conflictos, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez. ¿No se goza por eso? ¿Cuántos queremos seguir siendo defensores de nuestros padres? Dios nos debe usar a nosotros. Señor, úsame. Quiero ser una saeta, quiero ser un defensor de mi papá, de mi mamá. Hoy hay mujeres que han tenido que hacer el rol de papá y mamá, ¿sí o no? Y gloria a Dios por ellos también.
Hay hermanos mayores que tal vez sus padres o murieron o los abandonaron, y ya no hay un hermano mayor que tuvo que sacar adelante la familia. Cuanto más defensores seamos nosotros como hijos, será mejor, dice el Señor. Para tener hijos como saetas, se requiere de la instrucción de los padres. ¿Están de acuerdo? Ahora déjenme le doy este versículo en Efesios 6, versículo 1. ¿Quién no lo conoce? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Quién no conoce ese versículo? Y mire, déjenme le digo esto. Normalmente, mis hermanos, este versículo en particular lo tomamos casi como un látigo para los hijos. Obedece a tus padres, obedece a tus padres. Y es verdad, es un mandamiento. Yo como hijo debo obedecer a mi papá. Pero, ¿cómo habrá hijos obedientes si no hay padres que están enseñando la obediencia a Dios? Tiene que haber padres. Ahorita en lo que aquí puso el hermano y el niño siguiéndolo, tomando la Biblia, haciendo lo que el papá decía, es eso. Para que haya hijos obedientes tiene que haber padres que enseñen la obediencia. Amén. Las flechas, mis hermanos, nosotros como hijos somos saetas. Las flechas no se dan solamente porque sí, son un arte. ¿Qué quiere decir eso? Las flechas somos nosotros los hijos. Por lo tanto, así debe ser. Se deben ir refinando los hijos, puliendo. El papá va puliendo ese hijo, lo va educando hasta que seamos hijos con arte. Entiéndase que lleguemos a una edad que seamos hijos sabios y defensores de nuestros padres. Nuestros padres han tenido mucha paciencia con nosotros. Mi mamá partió hace casi 3 años ya, un día antes de mi cumpleaños, el Señor la llamó. Pero ella tuvo mucha paciencia con nosotros. ¿Cuántas madres hay aquí? Madres de familia, ¿verdad? ¿Cómo llorábamos cuando nos cambiaban? Éramos bebés. Pero luego decía mi mamá, cuando vino el asunto del COVID hace 4 años, todo eso, decía, ¿qué cosa? Dice, ahora ustedes están con nosotros haciendo las funciones. Ahora hay que ayudarlos a ellos a cambiarse, a bañarse, a todos, mis hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Casi más de 22 años pasó del bastón a la andadera y de la andadera a la silla de ruedas. Y le doy gracias a Dios, no porque sea bueno, sino porque cada día estos mandamientos en mi corazón, hermanos, estaban como retumbando. Honra a tu padre y a tu madre. Sé una saeta, sé un defensor de ellos. Cuando los hijos escuchamos, tiene una cita en el Seguro Social tu papá, no debemos hacer oídos sordos, decimos. ¿Cómo le va a hacer, papá? ¿Cómo se va a ir? O cuando el papá dice, hijo, tengo cita mañana en el seguro, o en, no sé, algo, ¿me puedes llevar? Yo no me puedo imaginar un hijo diciéndole, ¿y me va a dar para el taxi para llevarlo? ¿O me va a dar para la gasolina? ¿Qué no se supone que nosotros somos ahora defensores de ellos? Una manera tan práctica y tan cotidiana de honrarlos. Si usted ve el recibo de luz, de agua, de cualquier servicio ahí en la mesa de los papás, no digamos, no, como que no lo vi, ¿verdad? No, apenas lo vemos, ya le llegó el recibo, así, préstamelo, yo se lo pago. Esos son los defensores. Hay que honrarlos. Y no nada más con eso, invitarlos a comer, ¿verdad? ¿Cuántos glorifican al Señor? Una generación planta los árboles, pero otra generación se beneficia de la sombra. En esta generación, hermanos, estamos viviendo con un poco de sombra. Nuestros abuelos, quizá incluso nuestros padres, plantaron buenos árboles en el pasado. Entiéndase,
pusieron buenos cimientos de la honra, de la obediencia, del respeto, de la dignidad. Pero ¿qué está pasando actualmente? Sin generalizar. Ahora estamos disfrutando algo de sombra, pero sin generalizar. Esta generación parece que no está plantando ningún árbol para la próxima generación. ¿Cierto o no? Se ha perdido mucho el respeto. Y podemos hacer muchos comentarios. Lo vemos desde primaria, secundaria, respeto por todas las autoridades. Concretamente aquí estamos hablando de los padres, la excelencia de la honra. Será una bendición el día, si nuestros padres se van antes que nosotros, poder tener, hermanos, esa tranquilidad, esa paz, decir: Señor, no fui el mejor, pero hasta donde pude honrar a mis padres. Amén. Yo le quiero dar, hermanos, algunas recomendaciones con la Escritura. ¿Qué debemos hacer o cómo honrar a nuestros padres? Número uno, dándoles respeto y no tratarlos con dureza. Se lo vuelvo a decir, no tratarlos con dureza, sino darles respeto. Acompáñeme a Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1. Observen este versículo, mis hermanos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Primera de Timoteo 5, 1. Es decir, Pablo le indicó a Timoteo que los hombres ancianos normalmente no deben ser reprendidos. Un pastor joven como Timoteo significa uno que honra a Dios. Mire qué hermoso significado, ¿no?, del nombre Timoteo. Uno que honra a Dios. Y cuando uno honra a Dios, hermanos, de ahí parte todo. Si honro a Dios, voy a honrar a mis padres. Si no honro a Dios, no voy a honrar a mis padres. Todo parte de Dios, todo desde nuestro Dios. Entonces, un pastor joven como Timoteo debe pastorear fielmente a estos hombres, a estos ancianos, con mucho respeto. Y mire que esta palabra, pastor, para mí es, está todo el tiempo ahí. Porque de pronto, por la juventud que tenemos, pensamos: yo sé más que el hermano, o traigo mejores ideas que el hermano que es mayor que yo. Claramente la Escritura dice: no los trates con dureza. Pastoréalos. Si tú ya eres pastor, pero tienes hermanos mayores en tu congregación, debes pastorearlos con mucho respeto. Hermano, yo me gozo con estas instrucciones, no sé usted. Estos son los cimientos que Dios quiere para las próximas generaciones, los próximos pastores que vengan. A Timoteo se le dijo que no fuera insolente con los hombres mayores, sino que los trate con respeto. La forma debe ser como de un entrenador que alienta, que ayuda al atleta a alcanzar lo mejor. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú eres como un entrenador que está alentando. Nunca menospreciar a un hombre mayor o a una mujer mayor dentro de nuestra congregación. Estoy en este número 1, darles respeto, no los trates con dureza. Nunca decir: no, el hermano ya no puede hacer nada en la congregación. No, yo lo necesito a él, él me necesita a mí. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Todos nos necesitamos. Versículo 2, Primera de Timoteo 5, verso 2. A las ancianas, ¿cómo los debemos de tratar? Como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Siempre el respeto. Ante todo, mis hermanos. Es decir, debemos tratar a nuestras hermanas. Yo decía ahorita, hay hermanas que han hecho la función de papá también, ¿cierto? Debemos de tratarlas con ese respeto, con esa honra que ellas merecen. Un pastor joven debe aceptar y apreciar cierta cantidad, o más bien todos los cuidados que debamos tener, lo debemos de tener con ellas.
Debemos ser más respetuosos. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, tienes que tener un cuidado maternal con ellas, por parte de algunas de las ancianas de la iglesia. Es decir, tenemos que honrarlas, mis hermanos, ¿cierto? Número 2, ¿cómo puedo honrar a nuestros padres? Número 2, ayudándoles generosamente. Ay, papás, ayer era un amén fuerte, hermanos. Sí, hermano, que me ayuden mis hijos. Primera de Timoteo 5, verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Observaron? A recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ahora déjenme les digo algo, mis hermanos. Esto muestra que las viudas ciertamente son aquellas viudas aquí que no tenían hijos, que no tienen sobrinos, que no tenían parientes, que no tenían nadie quien les ayudara. Esas son las viudas que se refería Pablo. Porque de pronto hay viudas que quedan muy jóvenes, que pueden trabajar o que tienen hijos. Si tienen una familia que los asista, es responsabilidad de la familia ayudar a esas viudas. Nosotros como creyentes tenemos, hermanos, el supremo ejemplo de amor de Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? Yo se lo voy a decir cómo. El Señor Jesucristo, a quien adoramos y exaltamos, amén, Él nos dio un ejemplo de provisión siempre, aún desde la cruz. En Juan capítulo 19, verso 26, cuando le dijo a su madre, vio a su madre y le dijo al discípulo a quien él amaba, mujer, he ahí tu hijo. O sea, el Señor nunca la dejó en el desamparo, aún desde la cruz. Eligió al discípulo amado a Juan para que cuidara de María. Si el Señor Jesús lo hizo, ¿con cuánta mayor razón nosotros, hermanos? ¿Están de acuerdo? Cristo Jesús es el ejemplo de provisión para nosotros. Nunca dejó en el desamparo a quien fue su madre terrenal. Número 3, ¿cómo honrar? ¿Cómo tener una excelencia de la honra? Número 3, estar a su lado, callar y recibir su consejo. Está un poquito largo. Estoy hablando de estar al lado de nuestros padres, callar y recibir su consejo. Proverbios capítulo 13, verso 1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Es decir, ¿cómo sabemos que somos hijos sabios? ¿Por qué soy un hijo sabio? Porque escucho la instrucción de mis padres. Por eso soy un hijo sabio, es lo que está diciendo la Escritura. Es decir, los hijos honramos a nuestros padres cuando estamos a su lado, escuchando su consejo. Yo tengo mucho que aprender de mi papá todavía, y pueden ser horas interminables. Y yo siempre le pregunto, aunque yo nací en el Evangelio, por la gracia del Señor. Obviamente uno tiene que hacer una decisión personal, pero es una riqueza, hermanos, que no tiene precio. Y siempre platicamos de las sendas antiguas. Siempre le estoy preguntando. Esa es una riqueza para nosotros. Tenemos que preguntar por las sendas antiguas. Párense y pregunten por ellas. Yo soy mucho de himnos porque crecí con los himnos, el himno de los himnarios de gloria y triunfo, y lo sigo cantando hasta la fecha. Y créanme, mis hermanos, yo digo, pues difícilmente pues nos vamos a alejar de estas bases que tenemos. Por eso nos corresponde a nosotros que los niños que nos están viendo a nosotros, adolescentes, conozcan esas alabanzas, esos cantos. Tenemos una grande responsabilidad, mis hermanos, muchísima.
Debemos escuchar el consejo de ellos. Número 4, ¿cómo puedo tener una excelencia de honra? Número 4, debo bendecirlos. Debo bendecirlos. La palabra, hermanos, bendecir es hablar bien de. Hablar bien de. Volvemos a leer Proverbios capítulo 13, verso 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Maldecir a los padres o atacarlos es violar el 5.º mandamiento, al igual que el 6.º. Es decir, necesitamos hablar bien de nuestros padres. Hablar bien. Ahora, déjenme le digo algo. Hace muchos años, predicando, termino, y un joven hace muchos años se acercó y me dijo: Gerardo, para ti es fácil decir bendecir a tu papá porque tu papá es cristiano, porque es un hombre que tiene temor de Dios, pero para mí no. Es un hombre, dice, que nos ha golpeado, a mí, a mi mamá, etcétera. Y en ese momento mi respuesta fue: no te entiendo, no puedo decir que te entiendo, pero algo sí te digo: trata de honrarlo, aún y con esos comportamientos. Hónralo, bendícelo. Qué difícil, qué difícil. Dios le dará cuentas, Él le dará cuentas a Dios algún día. Como todos nosotros, mis hermanos, un día enfrentaremos la justicia de Dios. ¿Están de acuerdo? Necesitamos bendecirlos, mis hermanos, mientras estén vivos. Y si ya ellos han partido, debemos honrar su memoria con los consejos que nos dejaron. Proverbios 22:6, ¿quién no lo conoce? El multicitado Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su... A ver, dígalo conmigo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo doy testimonio de eso. Que seamos viejos, sin cabello, sin dientes, pero que estemos en el camino del Señor, que es lo más importante. Que nos falten todo, hermanos, nos falten muchas cosas, pero que esté Cristo en el centro de ese hogar. Bendecirlos como número 4. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, mi hermano, esta palabra prosperado significa literalmente tener un buen viaje, y metafóricamente significa triunfar o prosperar. Es decir, este texto, ¿quién no lo conoce? Muy bien. Juan estaba diciendo una frase como esta: espero que las cosas vayan bien. Eso es lo que le estaba diciendo ¿a quién? A un hombre llamado Gallo. Juan le estaba diciendo: yo deseo que seas prosperado. Juan le estaba diciendo: Gallo, hermano Gallo, deseo que todo vaya bien en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu salud. Mire, ¿cuántos de nosotros cuando saludamos a nuestros hermanos mayores, los saludamos solamente así rápido o le decimos: hermano, ¿cómo ha estado de salud, hermano? Y eso, hermanos, eso muestra un interés por la vida, la salud del hermano. O supe, hermano, que andaba haciendo unos estudios ahí clínicos, algunos exámenes médicos. ¿Cómo le fue, hermano? ¿Cómo ha estado? Vamos a estar orando. Todo eso, hermanos, trae fortaleza. Trae fortaleza. Juan aquí hace una analogía entre la condición de nuestra salud y la condición de nuestra alma. Muchos cristianos estarían gravemente enfermos si su salud física estuviera instantáneamente en el mismo estado que su salud espiritual. Si hay hermanos como Gallo en nuestras iglesias, vamos a honrarlos, hermanos. ¿Están de acuerdo? Número 5. Debo obedecer mucho mejor al Padre Celestial. Debo obedecer ante todo al Padre Celestial. Hebreos capítulo 12, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí Padre de los Espíritus significa Padre de nuestro espíritu. Es decir, deberíamos ser más respetuosos con la corrección de nuestro Padre Celestial. Todo parte de nuestro Dios. Tenemos un Padre Celestial. Amén. Un Padre que se compadece de nosotros. Aunque nuestro Padre terrenal, nuestra madre nos dejaren, con todo el Señor nos recogerá. Dicen amén. Mis hermanos, respetar y honrar a Dios equivale a someterse a su voluntad. Su disciplina tendrá una vida más fructífera y abundante. Sobre todas las cosas debemos honrar a Dios. Deuteronomio 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero ir cerrando, pero le voy a dar 4 ejemplos bíblicos de hombres, de varones que tuvieron el favor de Dios y que estoy seguro que en nuestras congregaciones hay hombres como ellos. Solamente 4. ¿Está listo? Abraham, número 1, Abraham. Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, hermanos, aquí Abraham está mandando a su casa que guarden el camino de Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy honramos a aquellos hombres, varones como Abraham, que todo el tiempo en su casa están enseñando la palabra de Dios. Y no solamente, hermanos, de palabra, sino con su ejemplo. Que dicen, hay que ir a la iglesia, pero toman la Biblia y se vienen a la iglesia. Necesitamos más hombres llenos del Espíritu Santo, más diáconos, más hombres como Abraham. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? 2, Jacob. El segundo ejemplo de los 4, Jacob. Génesis 35, versículo 2. Génesis 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mis hermanos, esto nos muestra claramente la importancia que tiene el rol del liderazgo de los hombres en una familia. El varón. Un hombre, un varón que resiste a Dios verá el mismo efecto en sus hijos. Pero un varón que anda bien con Dios también verá el mismo efecto en su familia. Necesitamos más Jacob. Los hijos de Jacob conservaron dioses extraños. Raquel se aferró a los ídolos del hogar o en el hogar. No importa cuánto nos esforcemos por enseñar a nuestros hijos una conducta piadosa, ellos continuarán haciendo lo que hacemos. El Señor dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es muy diferente. Yo puedo decir, vamos a orar, pero no oro. Ellos van a hacer lo que yo hago, no lo que digo. Tiene mucho más fuerza mis acciones. ¿Están de acuerdo? Número 3 de los 4 ejemplos, Josué. Josué 24, versículo 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Léalo conmigo, ¿se lo sabe? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estoy cerrando el tema. Josué eligió rechazar el becerro de oro, entiéndase idolatría. La pregunta es, ¿estamos rechazando la idolatría en nuestro hogar? Hay que honrar a estos hombres como Josué que todavía están en nuestras iglesias.
que están, hermanos, rechazando la idolatría y están enseñando a sus hijos en el hogar a adorar al único Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra. Honremos a esos Josué, a esos Jacob, a esos Abraham llenos de fe. La decisión de Josué, mis hermanos, significaba que vivía por encima de la influencia maligna de los demás. Este tipo de hombres no se deja influenciar por esta sociedad, mantiene los principios bíblicos. Josué tenía una encomienda y una responsabilidad: representar a toda su casa delante de Dios, y que toda su casa serviría a Jehová. Y número 4, Cornelio. De estos ejemplos, en Hechos capítulo 10 verso 2, nos describe cómo era Cornelio. Hechos 10:2: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. ¿Observan? Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mis hermanos, aquí está describiendo a Cornelio, describe la vida y el corazón de Cornelio. Vemos un hombre que tenía una relación con Dios. Era un hombre cristiano, temeroso de Dios. Recordemos que la palabra temor significa respeto, reverencia y admiración por quien es Dios. ¿Cuántos hombres temerosos hay aquí en esta tarde? Temerosos de Dios, respeto, reverencia y admiración por quien es Dios. Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Mis hermanos, necesitamos un Cornelio en cada iglesia. Mínimo que sea un hombre temeroso de Dios. Mis hermanos, en esta tarde, hoy honramos y queremos seguir en ese camino a la excelencia de la honra. Nosotros, los más jóvenes, aunque usted esté casado, si todavía conserva a sus padres, papá o mamá, honremos también a nuestros hermanos de la congregación. Vayamos camino a esa excelencia, porque es un mandato de Dios en su palabra. Y Dios bendice a los que obedecen su palabra. Amén. Quiero concluir, mis hermanos. El don de la honra parte de honrar a nuestro Dios. Entonces, si honramos a nuestro Dios, vamos a honrar a nuestros padres, y entonces también nos convertiremos en defensores de ellos.